cuando yo oraba, el Señor me lo había compartido. Yo no sé aquí cuántos traigan su Biblia, ahorita lo preguntó el pastor, pero bueno, vamos a abrir el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, por favor, y me indican cuando ya lo tengamos. Yo traigo ahora dos Biblias, hermanos, porque ando doblemente armada, porque una de las Biblias que utilicé para este mensaje es la Biblia de mi niña y es una Biblia para niños. Y tiene unos textos bien bonitos, son como un poquito más entendibles para los niños y entonces yo lo usé también. Entonces, en algunos versículos, y voy a citar la Biblia de mi niña, y posiblemente no sea como la de usted, pero es porque está un poco más ameno para que sea más entendible. Vamos a leer capítulo 4, versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a poner un poquito en contexto a lo que se refiere en este capítulo. En este entonces, el pueblo de Israel se había dividido y se separaron el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba el pueblo de Israel y en el reino del sur estaba la tribu de Judá. Y en ese entonces había mucha idolatría por parte del pueblo de Dios. En la Biblia, hermanos, lo que yo he estado leyendo desde que he leído la Biblia, si hay algo que a Dios le molesta mucho, es la idolatría. Es algo que le molesta muchísimo. Porque nosotros somos, la iglesia es su novia, entonces Él viene por su iglesia. Y nosotros le somos fiel a nuestro amado. Entonces, cuando hay idolatría, hay una infidelidad. Entonces, el Señor estaba muy molesto por la idolatría en este entonces en el libro de Oseas. Para entrar un poquito en contexto, dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Intenté indagar un poquito en la palabra conocimiento, y conocimiento es la acción y el efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje, y también la busqué conocimiento conforme a lo que dice la Biblia, y en la Biblia dice que se basa en ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia y sabiduría. El pueblo de Israel era un pueblo idólatra, como lo había comentado, y también comenta la palabra sacerdocio. Quise desglosar un poquito esta palabra porque es muy muy importante, ya que dice que yo te echaré del sacerdocio. El sacerdocio en la Biblia, hermanos, la Biblia se puede dividir en tres tiempos. Primero está el tiempo del Padre, que es antes del Nuevo Testamento, el cual es el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Testamento, o la era, o la parte de la que viene siendo de nuestro Señor Jesús, que es el Hijo, que empieza en Mateo. Desde ahí se desglosa otro tiempo, en el cual ciertamente marcado como que dividido entre libros no está, pero es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la gracia. Es cuando el Señor nos deja al Consolador, que es el Espíritu Santo, y es el tiempo que nosotros vivimos en este momento, que estamos nosotros siendo guiados por el Espíritu Santo, es el que nos guía a nosotros. Entonces, el sacerdocio tiene dos formas de interpretarse. Está la forma en la que se interpreta en el Antiguo Testamento y está la forma en la que se interpreta en el Nuevo Testamento. Algunas de las cosas o tareas que hacía el antiguo sacerdocio en el Antiguo Testamento eran servir en el tabernáculo o en el templo. Eso viene en Éxodo 27-21. Otro era consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo.
eso es en Deuteronomio 17, del 9 al 11. Otro era instruir al pueblo en la ley de Dios, Levítico 10:11 y Esdras 7:10. Y otro era servir de juez en casos legales y animar al pueblo para la batalla. Esas son algunas poquitas de las tareas que realmente hacía el sacerdote en ese entonces. Si antes, bueno, no sé si ustedes sabían que antes, cuando se pedía perdón para el perdón de los pecados, se preparaba el sacerdote y duraba mucho tiempo, una vez, me parece que se hacía una vez al año, que se preparaba el sacerdote para ir a entregar la ofrenda en el tabernáculo. Antes, hermanos, no estábamos, nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios, no éramos dignos nosotros de entrar a la presencia de Dios. Cuando viene nuestro Señor Jesús, cuando Él se entrega por amor a nosotros en la cruz, una de las consecuencias buenas de eso fue que se rompió el velo y nosotros tenemos ahora acceso al Padre. Antes no, antes solamente era una persona y esa persona iba a la presencia de Dios, sacrificaban animales y luego ya iban con el pueblo, adquirían información en la presencia de Dios en el tabernáculo. Esa información la sacaban y la compartían al pueblo, y es así como el pueblo sabía qué hacer, porque así se los comunicaba. Entonces el sacerdote se preparaba y le ponían en su piececito, en su talón, un listón con cascabeles, y él entraba y se preparaba muchísimo para entrar a la presencia de Dios, muchísimo. Cuando él se preparaba y entraba, este listón, supongamos que este es el tabernáculo y que afuera está el pueblo de Israel, ese listón llegaba hasta allá. Entraba el sacerdote a la presencia. Si había una falla, si había algo que no fuese digno, él moría, fulminaba, se moría, porque no estaba preparado para entrar a la presencia de Dios, no tenía la santidad. Entonces las personas allá afuera, como no podían entrar, escuchaban el que sonaba y lo que hacían era que lo jalaban. Podemos ver que Moisés, cuando subió al monte, cuando se sacó al pueblo de Israel de Egipto, subió, y cuando bajó traía en sus manos, ¿alguien se acuerda qué traía en sus manos? Traía las tablas, información valiosa, que hasta el momento la usamos. Él iba a la presencia de Dios, estaba conectado con Dios, y el conocimiento que él adquiría lo compartía al pueblo, y Dios le decía: así es como va a llegar mi pueblo a la tierra prometida. Y luego iba Moisés y le contaba al pueblo: es que tenemos que hacer esto, hay que hacer esto, todo, era una estrategia que el Señor le mostraba a Moisés cómo le iba a hacer a su pueblo. Pero tenemos el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a practicar mucho la lectura de la Biblia, hermanos. Tenemos muchos versículos que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, de manera que cuando nosotros nos acercamos a Dios, somos de real sacerdocio. Vamos a leer primera de Pedro 2:9, por favor. Pedro 2:9. Ok, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros ahora. Somos ese real sacerdocio por medio de Cristo Jesús, el cual somos aceptados por el Padre. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis
5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Para reinar sobre la tierra es necesario el conocimiento, así como nuestros gobernantes deben de saber la ley, así nosotros debemos de escudriñar la ley. Vamos a hablar como si tuviéramos un gobierno que supiese hablar de la ley. Realmente las personas que están en gobierno son personas que han estudiado las leyes, y realmente así es. Hay muchas personas que he tenido la oportunidad de conocer, que están en el Congreso y que tienen que saberse la ley al derecho y al revés. Es más, si usted está metido en un problema legal, se lo recomiendo, hermano, sépase la ley, para que cuando usted vaya, usted sepa cuáles son sus derechos. La Constitución Política de México nos explica cuáles son nuestros derechos. Es bien importante que nosotros sepamos la ley y cómo defendernos, porque esa nos dice cómo ampararnos, qué están haciendo mal, si están haciendo alguna injusticia, cómo nosotros podremos actuar y qué podemos reclamar. Amén. Por eso es muy importante. Pero es así, por eso así como antes el trabajo de los sacerdotes era reconciliar al pecador con Dios, de esta manera la iglesia en este tiempo tiene la responsabilidad de acercar al pecador a Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. Y si no me cree, lean Mateo 28:19 y luego lo leemos, pero esa es nuestra responsabilidad. Vamos a leer en Romanos 5, del 10 al 11, por favor. Del 10 al 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos y fuimos reconciliados por la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús, pero como nuestro Señor Jesús no solo se sacrificó por nuestros pecados, sino también resucitó, dice, ahora seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos de traer a los de afuera adentro. Y no hablo de la estructura de la iglesia, o sea, sí, invítelos a la iglesia, que vengan con usted, hábleles de la palabra, pero hablo sobre la familia en Cristo, sobre el cuerpo en Cristo que nosotros somos, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio, ir y traer a la gente de allá afuera para acá. Amén. Porque eso es la responsabilidad de un sacerdote de hoy en día. Nosotros como sacerdotes tenemos, uno de nuestros principales trabajos está en nuestra casa. Amén. Entonces, somos real sacerdocio de nuestra casa, de nuestra familia. Vamos a 2 Corintios 5:18, por favor. Ok, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a ir por favor a Hebreos 9 del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto. Ok. Es que este sí lo voy a leer, hermanos,
en la Biblia de mi niña está un poquito más, por así decirlo, amigo. Ok, dice así en la Biblia de los niños, dice: pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto, no lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una sola vez, por todas nos libró del pecado. ¿Qué quiere decir? Antes, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales para la redención de los pecados. En el Nuevo Testamento o en la Nueva Historia se le considera a Jesús como el Cordero porque fue al matadero, literal, a eso fue. Y a mí, yo pensaba ayer en esto porque lo venía meditando y yo decía, yo siento que Jesús dijo: Dios, ya los puedes recibir, ya están libres. Como ofrenda te traigo mi sangre. Y yo sé que Dios le dijo: adelante, porque es mi promesa y yo no me puedo negar a mí mismo. La ley de Dios es la ley de Dios, y el Señor no se va a negar a sí mismo en su ley. El significado del sumo sacerdote del nuevo pacto simboliza a Jesucristo como representante, el sumo sacerdote del nuevo pacto simboliza a Jesucristo como nuestro representante ante Dios. Todos estos versículos que yo le acabo de mencionar es la responsabilidad de un sacerdote en este tiempo. O sea, es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Todo lo que yo le acabo de mencionar. Por eso vimos todos estos versículos. Quise desglosar bien lo que hace un nuevo sacerdote y que tuviéramos el conocimiento de lo que hace un nuevo sacerdote. Es importante escudriñar la palabra, atesorar lo que Dios nos revela en la Biblia, el conocimiento que viene a través de su Santo Espíritu, de manera que seamos poderosos y tengamos las herramientas para defendernos. Vamos a leer Proverbios del 1 al 7, por favor. Bueno, yo lo voy a leer de la Biblia de mi niña. Igual aquí viene. Dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que han de hacer. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. Los proverbios, el conocimiento de Dios es para eso, para que nosotros podamos llegar a una sabiduría y podamos llegar a entender la Biblia conforme a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. No sé si a usted le ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado que voy a leer la Biblia, voy a dar un estudio y no oro. La verdad, francamente, no entiendo la Biblia. Yo no oro y no la releo y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y no la entiendo. Porque el conocimiento que da el Espíritu Santo no es conocimiento de humano. Dicen en Miqueas o en Malaquías, no recuerdo, pero dice que los que no están en el Espíritu no pueden entender estas cosas. Yo sé que la otra vez estábamos con las damas y
hay como que muchas dudas porque estamos empezando a explicar o a leer, escudriñar un poquito más de la Biblia, y gracias a Dios porque surgen dudas. Las dudas son buenísimas, porque las dudas nos dicen o sabemos por dónde hay que ir, como que hay algo que no nos cuadra y tenemos dudas. Las dudas son la entrada a luego tener un conocimiento, a que la duda sea, que conforme a la duda tengamos una respuesta, lo cual nos da conocimiento. Vamos a ir a Proverbios 2:10, ahí a la vueltecita, y se los voy a leer muy rápido. En la Biblia de mi niña dice: pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo en verdad. A Dios le encanta darnos la sabiduría para poder caminar en rectitud. Solo hay que pedirla. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 al 14. Ok, dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre. De su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que tú quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste a tu hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti la inteligencia para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Cuando uno agrada el corazón de Dios y uno le pide a Dios esa sabiduría, porque déjeme le cuento que Dios es el Dios del conocimiento y de la sabiduría. Nuestro Señor hizo los cielos y la tierra, y matemáticamente y científicamente no hay forma de explicar cómo pasó. Ya les había yo comentado que el Señor permite que nosotros entendamos ciertas cosas con la ciencia, y hay otras donde nos dice: hasta aquí llegaste, esto no lo vas a saber. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo tampoco lo sé, pero así es la mente de Dios. A veces nos va a decir el por qué y a veces no nos va a decir el por qué. Pero cuando uno le pide esa sabiduría a Dios, Dios nos da algo tan bonito que es la exclusividad. A Salomón le dio la exclusividad. Le dijo: no va a haber nadie como tú. Tú vas a ser único. Porque tú pediste lo que necesitas para gobernar un pueblo, porque eres representante del pueblo y eres un sacerdote que representa al pueblo. Salomón tenía que ir a la presencia de Dios, y en la Biblia de mi niña dice: es que yo soy muy chiquito. Le dice Salomón a Dios: yo soy muy chiquito y es mucha la gente, yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar, yo no sé cómo actuar. Y Dios le encantó que le pidiera sabiduría. Señor, es que dime cómo lo hago, cómo me muevo, cómo camino. Y el Señor le encantó y le dio exclusividad, porque Él pidió cómo va a ser
¿Cómo va a expresarse Salomón ante el pueblo? Como usted se exprese allá afuera, es lo que va a describir el Dios que usted tiene. Lo que usted habla allá afuera es lo que va a decir el Dios que nosotros tenemos. Amén. Si nosotros solo nos estamos queje y queje, es que a mí siempre me va mal, es que a mí yo tengo muchas cosas por pagar, es que a mí siempre me encargan estas tareas bien difíciles y yo no sé por qué estamos aquí, no sé, un montón de quejas. Pues ¿qué Dios estamos nosotros mostrando allá afuera? ¿Qué clase de sacerdote estamos siendo? Amén. No tenemos ninguna excusa para rechazar la sabiduría ni el conocimiento que Dios nos dio. Miren, hermanos, esta predicación ya tenía en mi corazón mucho tiempo sonando. Hace como un mes más o menos me tocó la clase a mí con los niños, porque hay un rol y a mí me tocó la clase con los niños ese domingo. Hablábamos sobre los 10 mandamientos y me tocó el de no hurtarás. Entonces yo tenía a mis niños allá en el salón y yo les estaba hablando sobre el versículo y abrí otro versículo en Mateo, no recuerdo cuál, pero hablaba de un joven que era muy rico y que le decía al Señor, ¿cómo le hago para tener la vida eterna? Y Jesús ya le contestaba. El caso es que yo trato a los niños siempre de explicarles palabras que a lo mejor sean nuevas para ellos, para que todos estemos en el mismo nivel y que el conocimiento se vaya entendiendo. Hermanos, la verdad yo me fui muy triste ese día y yo hablaba mucho con Abimael de cómo la iglesia ya no es iglesia. Porque los niños, yo le preguntaba a los niños y me di cuenta, no saben qué significa una vida eterna, los niños. Y les pregunté, ¿ustedes saben por qué vienen aquí a la escuela los domingos? ¿Ustedes saben por qué sus papás y nosotros, sus maestros, insistimos tanto en que lean la Biblia, tanto en que oren a Dios, tanto en que estén en la presencia de Dios? Y me dijeron, no sabemos. Y luego les dije, ¿qué va a pasar con nosotros cuando moramos? ¿Ese es el verbo? Bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya estemos muertos? Y unos niños me contestaron, pues nos hacemos polvo y ya. Imagínense. Hermanos, yo cuando el Señor me dio esta palabra, fue el sábado de esta semana, les digo que yo ya había traído esta palabra en mi corazón, y yo ese día me levanté el sábado de la mañana, fui a mi trabajo, luego fui a la escuela, luego me regresé al trabajo, y luego ya me regresé a la casa. Yo estaba muy cansada, estaba muy atareada, ¿no? Y yo estaba orando, y le dije, Señor, no permitas, porque yo vengo muy cansada, que estos sentimientos afecten la palabra que tú me vas a dar. Dame una palabra, aleja mis sentimientos. Y el Señor me reveló el libro de Oseas. Y yo dije, ok, el libro de Oseas, Señor, pero ¿qué versículo? No me lo has dado. Y yo ya tenía este versículo en mi cabeza y yo no me acordaba en dónde estaba. Entonces investigué ese versículo y ese versículo está en Oseas. Entonces, ese momento que el Señor me dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, yo no pude escribir nada. Estuve 2 horas sentada o 3 horas, ni me acuerdo, no pude escribir nada. Me sentí tan avergonzada delante de Dios, tenía mi corazón tan roto, y yo le dije a Abimael, es la primera vez que yo entro en la presencia de Dios y no salgo con ningún consuelo. Salí avergonzada. Es más, hermanos, discúlpenme, yo no quiero que usted se moleste, pero pues a veces así es la palabra de Dios, confronta y lastima. Hay veces que eso va a pasar. ¿Cuántos de nosotros traemos la Biblia ahorita? El pastor preguntó cuando llegó, ¿quiénes traen su Biblia? Amén. Y yo sé que a veces dicen, es que la traigo en el teléfono, ¿no? Y eso es muy bueno porque lo puede leer en cualquier lado. Pero usted necesita su Biblia física. Usted necesita subrayar
rayar, anotar, escribir, lo que usted quiera, hacer dibujitos aquí si es necesario para que podamos entenderlo. He visto unas Biblias, hermanos, que traen otros hermanos, viejísimas, las pastas se le están deshojando. Es más, tenía un amigo que se le caía Juan, dijo, ay, mi Biblia se me cayó Juan, porque ya estaba muy viejita. Amén. Entonces, de los 20 niños, supongamos que yo tengo 20 niños en clase, de los 20 niños que yo tengo en el salón, 2, por yéndome a lo mucho, tienen una Biblia. 2. Y nosotros somos padres. Yo también soy mamá, soy maestra. Hermano, la educación que sus hijos reciben allá adentro no solo depende de los maestros. En ningún ámbito, ni en el ámbito escolar, le podemos dejar toda la educación al maestro, ni en el ámbito espiritual. Amén. Tenemos que ser un equipo. Y yo les dije a los niños, la verdad es que salí muy triste y sí los regañé. Les dije, de nada va a servir que ustedes vengan y salgan si no entendemos por qué estamos aquí. Ustedes tienen que entender el mundo que hay allá afuera y cómo van a atacar al mundo que hay allá afuera. Pero qué armas nosotros como papás les estamos dando, si nosotros como papás ni traemos la Biblia. ¿Qué ejemplo es ese que les vamos a dar a nuestros hijos? Y no solo a nuestros hijos, a las generaciones. Había un chiste que contaba un pastor en un momento y decía que una hermana perdió sus lentes y se acercó con el pastor y le dijo, pastor, perdí mis lentes, no veo bien. Ayúdame a encontrarlos, a ver si no se olvidaron aquí en la iglesia. Y el pastor, bueno, los vamos a buscar. Y los buscaba y no los encontraba. Y luego pasó una semana y luego, hermana, ya los encontró. No, pastor, y no veo. Ayúdeme, ore para que los encuentre. Y los buscaba y pasaron 2 o 3 semanas y la volví a ver porque ya ni la había visto. Hermana, ¿encontró sus lentes? Sí, los acabo de encontrar ayer. Es que los dejé ahí en la Biblia. Ahí estaban y no los encontraba. Oigan, hermanos, todos los versículos que yo los acabo de leer es donde nuestro Dios está dispuesto a darnos el conocimiento. Por Dios no queda. Amén. Por Dios no queda. El Señor, ¿quieres conocimiento? Te lo doy. Pídemelo y te lo doy. En una ocasión, hermanos, yo entré a la universidad y la carrera que escogí a mí se me hizo muy difícil. Yo soy ingeniero en aeronáutica. Todo el diseño de la atmósfera hacia abajo es mi ramo. Entonces, yo reprobé los primeros 2 exámenes en el primer cuatrimestre. Y yo estaba muy triste porque yo nunca había reprobado regularmente, tenía buenas calificaciones y yo no entendía qué estaba pasando. Y yo me puse muy triste porque en esa carrera había muchos jóvenes que se creían lo mejor, ¿no? Y eran muy orgullosos y déspotas y prepotentes. Entonces, a lo mejor yo no sabía como ellos, pero sí tengo un Dios que creó la ciencia, eso sí. Entonces, yo agarré mis exámenes y yo estaba con el corazón bien lastimado. Y me fui a uno de los baños más lejos de la universidad. Y me encerré y estaba llorando. Y yo le dije, Señor, yo oré para pedirte la autorización para entrar a la escuela. Yo oré y yo te pregunté si tú querías que yo estuviera aquí. Y tú me dijiste que sí. Y aquí estoy. Y reprobé 2 exámenes. Yo necesito saber, le dije a mi Dios, si tú vas a estar conmigo en la carrera. Porque si tú no vas a estar conmigo, yo no voy a poder. Yo no sé todo esto. Tú lo creaste. Tú diseñaste las matemáticas. Y yo no. Necesito que me ayudes. Me puse a orar. Cabe destacar que también me puse a estudiar. No, nada más la cosa así como que, dame el conocimiento, Señor, que me lleva. No, hay que darle la talacha al libro y investigar lo que uno no sabe. Esos 2 exámenes, yo le había dicho al Señor que si no los pasaba me iba a dar de baja de la escuela. Esos 2 exámenes los pasé con 10, cuando los volví a presentar. De ahí el Señor me levantó con las calificaciones y me costó muchísimo también, o sea, estudiaba mucho y oraba muchísimo, era estudiar y orar.
Y así pasé la carrera. Y habían compañeros que tenían mejores calificaciones que yo, que los de ellos empezaron a bajar y las mías las subían. Y uno de ellos un día me dijo, tú no puedes sacarte una calificación más alta que la mía. Y me arrebataba el examen. Dámelo. No es cierto. Yo le decía, que es lo que quieras. Pero mi Dios es mi Dios. Amén. Y ellos no lo tenían y yo sí. Y así fue como terminé la carrera. Amén. El conocimiento se nos da. Le he dicho a Abby en ocasiones, porque estoy estudiando otra vez, y le he dicho a Abby, yo me dan unos libros bien raros, la verdad, y no los entiendo. Y yo le digo, Señor, no entiendo este libro, tengo que hacer la tarea y tengo que entregarla, ayúdame. Y me pongo a orar, leo el libro y en media hora lo entendí y digo, wow, qué fácil estaba. El conocimiento ahí está, pero nosotros no lo queremos agarrar. La Biblia, la palabra de Dios, es un arma, es una espada de doble filo que nos ayuda a vencer al enemigo, y lo podemos ver en Mateo 4:11. ¿Sí me lo puedes poner, Miguel, por favor? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dijo el diablo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él le servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo se defendió Jesús? Pero ¿quién también sabía la palabra? ¿En serio, hermanos? A veces Satanás sabe más que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos sus enemigos. Y un enemigo estudia a su enemigo. Por eso Satanás sabe. Porque estudia cómo hacernos caer. Pero nosotros tenemos que estudiar el doble para cómo no caer. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a hacer un real sacerdocio? ¿Cómo nosotros vamos a liderar un pueblo allá afuera si no sabemos qué dice la Biblia? Si no sabemos cómo defendernos, si no la traemos, si nuestros hijos no tienen una. Y ustedes me podrán decir, ay, es que está muy cara. Hermanos, una Biblia como sencilla, a lo mejor en 200 pesos uno la consigue. A lo mejor se nos hará muy cara, pero sí podemos comprar otras cosas más caras que no necesitamos. Amén. No podemos, hermanos, conformarnos con este siglo. No puede ser posible que la iglesia esté dormida. No podemos permitir que la iglesia se duerma. No podemos dormirnos nosotros. No podemos conformarnos con venir, discúlpeme, pero miércoles y domingo y salir allá afuera y no compartir nada de lo que vimos aquí. ¿Para qué recibimos el conocimiento si no vamos y lo compartimos allá afuera? ¿Para qué lo queremos? Para crecer para los lados. Porque eso decía un pastor que yo conozco. Decía, si usted viene nada más el domingo a escuchar la palabra y no la comparte y no la trabaja, crece para los lados. Nada más. Engordamos espiritualmente. Que me han dicho muchas veces, la otra vez escuché a una persona que estaba predicando y decía, es que yo doy mi diezmo, pero Dios no me suple. ¿Por qué no me suple? ¿Qué habla la Biblia sobre los talentos? Hay que trabajarlos.
Si usted da su diezmo, pero dice es que Dios no me suple, trabájelo, hermano, inviértalo. Pastor, ¿qué hace falta? ¿En qué le ayudo? El pastor había convocado a personas para que viniéramos a limpiar aquí afuera. Ahí está una forma de trabajar, ahí hay una oportunidad para que su diezmo crezca. Pastor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo trabajar? Mira, hermano, yo le decía a alguien, ¿cómo ser buenos padres? Aquí viene. ¿Cómo ser buen esposo? Aquí viene. ¿Cómo ser buena madre? Aquí viene. ¿Problemas en las finanzas? Aquí viene. ¿Problemas en la salud? Aquí viene. ¿Problemas emocionales? Aquí viene. Todo viene aquí. Y nosotros es al último lugar al que vamos. A veces ni la abrimos. No podemos estar conformados con este siglo. Dios sigue siendo Dios y su conocimiento y su palabra siguen siendo letales para el enemigo. Letales. En Daniel, no lo vamos a leer. Voy a tratar de apurarme un poquito. No vamos a leer el libro de Daniel. Ese viene en la Biblia. Le recomiendo que lo lea. Está en el Antiguo Testamento. Y habla sobre que el rey Nabucodonosor mandó llamar al pueblo de Israel, a los hijos del pueblo de Israel, pero llamó a lo mejor que había, en ciencia, en muchos tipos de disciplinas, a lo mejor que había. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere lo mejor del pueblo. Y porque Dios en su casa tiene lo mejor. Lo mejor. No necesitamos tener títulos en la pared, solo necesitamos un corazón bien dispuesto. Señor, yo no sé predicar, voy a abrir una célula en mi casa, como ahora las damas que están abriendo células en su casa, que el Señor las bendiga y las llene de sabiduría. Yo no sé qué voy a predicar, pero yo sé que tú me vas a dar palabra. Porque si tú me dices que vaya y predique el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como viene en Mateo 28:19, es porque Dios te va a decir cómo hacerlo. Imagínense si el Señor dice, yo voy a mandar a mi ejército, al mejor ejército que tengo, y que no sepa el ejército ni levantar un arma. El Señor va a mandar y los va a capacitar. Él no llama al capacitado, Él no va a llamar al que tiene más conocimiento, Él va a capacitar al que va a llamar. Usted no se preocupe si no tiene armas, Dios se las va a dar. Amén. Vamos a leer Oseas, Oseas, capítulo 4, todo el capítulo lo vamos a leer, ya para ir cerrando. Yo lo voy a leer un poquito con la Biblia de mi niña, para que sea un poquito más ameno. Dice, escuchen, israelitas, el mensaje de su Dios. Él les dice, yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros, ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata y roba, miente y jura en falso, y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia. Nadie me reconoce como su Dios. Y lo pone entre signos de exclamación porque el Señor está molesto. Por eso todos en el país lloran y se desaniman y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Mi acusación es solo contra los sacerdotes, nadie más es responsable. ¿Quiénes somos los sacerdotes? Nosotros. Somos responsables de que el evangelio se comparta allá afuera. Y somos responsables de que se comparta correctamente. Nada de quitarle, nada de sumarle, así son las cosas. Amén. ¿Sabe por qué somos responsables? ¿Se acuerda que en su momento le platiqué sobre el pueblo de Israel? Cuando le muere Moisés
y le dejan al sucesor. Entonces el Señor les dice que te esfuerces, que seas valiente y que no desmayes, porque tú vas a hacer que ese pueblo entre a la tierra prometida. Tú vas a hacerlo. Con la sabiduría que yo te voy a dar, tú lo vas a hacer. Es indispensable, hermanos, vital, que nosotros estemos bien con el Señor, que nosotros, es que ¿sabes qué? Estoy triste. Mira, aquí dice, a un inconverso allá afuera. Es que ¿sabes qué? Tengo problemas económicos. Mira, aquí en este capítulo dice así. Es que ¿sabes qué? Tengo problemas en mi matrimonio. Mira, aquí dice y habla sobre el matrimonio. Es que ¿sabes qué? Tengo N problema. Aquí dice. Hoy en la mañana le contaba a Abby que una compañerita mía de la oficina le dio un ataque de ansiedad. Y ella estaba muy abrumada. Y ella dijo, el psicólogo no me está sirviendo, necesito que ores por mí. Gracias a Dios se dio cuenta de que Dios es el único que sana. El psicólogo le va a encaminar y le va a decir por dónde. Es muy bueno, no le digo que no vaya, claro que sí. Le va a decir por dónde. El Señor es el que le va a sanar de raíz. Eso que usted ya sabe qué es. Entonces, empecé a hablarle y yo no entiendo mucho de la ansiedad porque gracias a Dios nunca me ha dado, pero sí entiendo de que tenemos un Dios de poder. Sí entiendo de un Dios que da calma. Sí entiendo de un Dios que dice, no te preocupes por nada, en cambio, ¿qué? Ora por todo. En cambio, ora por todo. Entonces, le empecé a hablar de la Biblia y se empezó a tranquilizar. Para eso, hermanos, para esos momentos, es para los que usted y yo tenemos que estar preparados con la Biblia. Tenemos que leerla, hermanos, tenemos que escudriñarla. Tenemos que leerla al derecho y al revés. Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa unción para usarla, porque la podemos leer, pero si no estamos conectados con el Espíritu, mero conocimiento nada más. Tenemos que leerla y decirle, Señor, ayúdame a usarla, enséñame cómo la voy a usar, enséñame a ser un sacerdote para mi familia, porque de mi casa van a salir muchas generaciones que te adoren, o de mi casa no va a salir ninguna. Usted decide, porque aquí en la Biblia dice que el Señor se olvida de nuestros hijos porque nos olvidamos de su ley. Amén. Dice, por eso en todo el país lloran y se desaniman y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. De día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré su descendencia. Mi pueblo no ha querido reconocerme como Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso en vez de premiarlos, los voy a humillar. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. La verdad es que castigaré tanto al pueblo como a los sacerdotes, pues ambos se han alejado de mí. Porque aunque coman mucho, siempre se quedan con hambre y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. ¿Me puedes poner por favor Oseas 4, el versículo? Bueno, hay un versículo que dice en la Biblia que todos tenemos que un pueblo se destruye por falta de conocimiento. En uno de estos capítulos. ¿Me puedes ayudar con la música, Abby, por favor? Entonces, quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Mira, hermano, no era mi intención que usted salga enojado de aquí, pero era mi intención sacudirlo, porque así me sacudió Dios. Lo que yo le estoy diciendo a usted fue lo que Dios me dijo a mí. Por esa razón yo no pude escribir nada y nada más me puse a llorar pidiéndole perdón a Dios, como 2 horas o 3 horas que estuve sentada. No pude escribir nada.
Y yo le decía, Señor, es que ¿cómo tú quieres que yo dé este mensaje? Es agresivo, es violento, pero en la Biblia dice que solo los violentos arrebatan el reino. Amén. Solo los que somos agresivos. Entonces yo le decía, Señor, este tema es muy agresivo, es muy violento, no sé cómo, pero Dios me mostró cómo hacerlo. Y es importante, hermanos, es súper importante. Abimael hace unos domingos predicaba sobre la familia. Hermanos, empecemos por nuestra casa, primero. Empecemos con nuestros hijos. Empecemos a comprarles una Biblia. Porque no le podemos dejar toda la educación espiritual a los pastores, a la iglesia, a los maestros. Hay que darle un seguimiento en nuestra casa. Que ellos se enamoren. Muchos años he dado yo clases a los niños, muchos años. Y si en algo que me he dado cuenta es que los niños están hambrientos de conocer de Dios. Y que nosotros le podemos enseñar la Biblia, pero si les enseñamos esa pasión, ellos, hermanos, en el día en que ellos decidan, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Yo me voy a alejar de los caminos. Yo ya no quiero. Pero usted le enseñó algo más que conocimiento, le enseñó pasión. Ese niño va a regresar. Y se lo digo porque he visto muchísimos casos de niños que se van, que crecen, se van, pero es esa pasión de esos maestros. Dios bendiga a los maestros que les enseñan a los niños. Dios bendiga a los padres que tienen devocionales con sus hijos, que tienen devocionales en casa. Son esos devocionales, son esos momentos que los hacen regresar. Porque nuestro Padre es amor. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo más va a pasar para que nosotros nos tomemos el Evangelio muy de veras. Nosotros decimos, Señor, es que ya no vemos milagros como los de antes. Ya no vemos milagros como cuando Jesús venía aquí y sanaba enfermos. Milagros como en el Antiguo Testamento, pero es que ya no hay personas, ya no vemos personas que estemos buscando de la presencia de Dios, que provoquemos esos milagros. Debería de preocuparnos y de llamarnos la atención el que no los veamos tan comunes. Cuando Jesús pasaba, siempre había. En la Biblia dice, cuando María iba a ser preempreñada por el Espíritu Santo, dice que le encontraron que el Espíritu Santo, cuando la tomó, ella estaba orando. Dice que ella estaba orando y oraba hasta que salía el sol. María como de 16 años. David, cuando peleó con Goliat, como de 14 años. Hermanos, usted y yo tenemos todo lo tenemos. Todo lo tenemos para ir y predicar allá afuera. Todo lo tenemos un Dios que nos da sabiduría. Tenemos armas, hermano. El arma la tenemos. El Dios que dice, necesito que vayas. Y nosotros decimos, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Pero si no buscamos de su presencia, ni siquiera leemos la Biblia o no la cargamos, ¿qué clase de guerreros vamos a representar a Dios allá afuera? ¿Qué clase de Dios vamos a mostrarle al mundo si no traemos ni la Biblia? Amén. Cuando el Señor me mostraba, yo estaba muy avergonzada. Pero hermano, yo sé que si el Señor nos muestra este mensaje, es porque todavía tenemos tiempo. Todavía hay. Todavía podemos agarrar a nuestros hijos, agarrar a nuestro esposo, a nuestra familia, sentarnos en la mesa y vamos a convivir. Vamos a leer de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy interesante, es muy divertida. No podemos verla aburrida porque no lo es. Nos enseña estrategias laborales, nos enseña estrategias de matrimonio, personales, como papás. Todo eso dice la Biblia. Yo le invito a que pase al frente si usted quiere pasar. Si no quiere pasar, está bien.